Y quiero invitarle para que tenga su Biblia abierta, primeramente ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, y como ustedes lo han notado, hemos estado hablando sobre las bienaventuranzas durante este mes de febrero. Gracias a Dios porque las podemos leer, y en domingos pasados hablamos sobre la importancia de reconocer nuestra necesidad espiritual. El domingo pasado hablábamos también sobre el pedir que se haga la voluntad de Dios, el decir, venga tu reino, el orar al Señor y decirle, venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad. Eso sucede en los que reconocemos que necesitamos de Dios. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la dicha de los que saben por qué llorar. En nuestra cultura hay una comedia, un poco sátira, sobre la mujer llorona, o la persona que llora por todo, o la persona que se queja por todo. Sabemos que como seres humanos tenemos dolor, ¿verdad? Es natural sentir dolor, es natural, ¿verdad?, que nos duelan algunos golpes, algunas caídas, algunas situaciones emocionales nos duelen, ¿verdad? Pero a veces se hace comedia o se hace burla de aquel que se la pasa todo el tiempo quejándose, ¿verdad? ¿Sí? Y hasta de broma a veces decimos que son parientes de María Magdalena, ¿verdad? Que se hacen siempre los sufridos y los sufridos. Bueno, mis hermanos, el pasaje del día de hoy contiene una enseñanza a veces confusa para muchos cristianos, porque la primera parte de Mateo 5, versículo 4, dice, felices los que lloran. Otra versión dice, felices los que son sensibles. Y hay un comentarista, esto no está en la Biblia, pero hay un comentarista que en sus escritos dice, felices los sensibles y por lo tanto desgraciados los insensibles. Porque Dios quiere que aprendamos y practiquemos la dicha de saber por qué llorar. Necesitamos entender el contexto de estas bienaventuranzas. Jesús está hablando a la multitud, está viendo una gran necesidad. Y primeramente les dice, ustedes son dichosos, ustedes van a ser felices, bendecidos, si reconocen su necesidad espiritual, porque entonces yo voy a venir y me voy a manifestar. Y ahora les está diciendo en el versículo 4 que dichosos, felices, bienaventurados los que saben por qué llorar. Cristo nos quiere enseñar, hermanos y hermanas, a llorar por los pecados, por la maldad, por las cosas que nos separan de Él. Por eso el Señor quiere enseñarnos a llorar, a que estemos tristes, a que no nos cautericemos de nuestra mente y ya no nos importe si cometemos una maldad, que ya no nos importe si mentimos o no, si somos honestos o no, que realmente cuando fallemos podamos llorar de arrepentimiento, que nos cale, que nos dé vergüenza el no hacer la voluntad del Señor. Cristo nos quiere enseñar eso y por eso dice, bienaventurados los que lloran. No, pero los que lloran porque saben quiénes son. Bienaventurados los que lloran porque reconocen que hay pecado en ellos, porque se están arrepintiendo, porque Dios les está mostrando que necesitan una transformación y un cambio de vida. Dios quiere que aprendamos a llorar por las cosas importantes, a contristarnos por las cosas importantes como es el pecado en nuestra vida. Pero no siempre llega a ocurrir esto. Mira, cuando reconocemos nuestra necesidad espiritual y que solamente Cristo lo puede llenar, deberíamos caer en llanto, arrepentidos por nuestros pecados y después llanto de contentamiento por el perdón que Cristo nos está dando. Es triste ver que muchos niegan su debilidad. Muchas personas no quieren verse débiles, al contrario, ¿verdad? Hay un estereotipo el día de hoy del hombre fuerte,
de la mujer fuerte, que lucha por sí misma, que sale adelante, que no pide ayuda, que no pide auxilio, sino que es autosuficiente. Y eso se ve mucho en todos lados. Pero Dios dice, si quieres que yo haga algo en tu vida, reconoce tu debilidad primero. Aprende a llorar por las cosas que realmente están mal en tu vida. Y entonces yo te voy a hacer fuerte. Yo te voy a enseñar lo que realmente es la fortaleza. Muchas personas hoy en día están fingiendo ser fuertes. Se han creído las historias de superhéroes, quieren vivir aparentando ser invencibles, vengadores de la Liga de la Justicia, y se comparan contra ellos, pero la realidad es que somos de carne y hueso. Y como dice el hermano Juan Germán Ortiz, y un pedazo de pescuezo, ¿verdad? Sí, o sea, somos seres humanos con debilidades. Pero necesitamos ir delante de Dios con esa actitud. Si es que si no reconocemos nuestra necesidad de Dios, no podremos saborear la exquisita pena del arrepentimiento. Se escucha un poco confuso tal vez, pero es la exquisita pena del arrepentimiento. Que muchas veces queremos hacernos los fuertes, jalamos aire, ¿verdad? Y decimos, para adelante. Sí, pero también hay que reconocer lo que no está bien. No podemos tapar el sol con un dedo. No podemos hacernos los que sabemos o podemos todo. Necesitamos a Dios. Y es exquisito cuando lloramos por arrepentimiento. Es un deleite, es el deleite sagrado aprender a llorar porque caemos quebrantados delante de Dios y reconociendo que somos pecadores. Aunque para algunas personas esto que estoy diciendo suene raro y a lo mejor ellas se pregunten, ¿cómo puede ser el gozo a través del llanto? La liberación a través de la rendición, la libertad a través de la confusión. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, cuando nos sometemos a Cristo, cuando vamos delante de Él en sinceridad, con todo amor, pidiéndole que Él haga algo, reconociendo nuestra carga, reconociendo nuestro mal. ¿Cuántas veces el orgullo es quien no nos deja llorar arrepentidos de nuestras fallas? ¿Cuántas veces debemos aprender a llorar por nuestros pecados? Debemos aprender a llorar por la perversidad en la que hemos vivido. Debemos aprender a llorar por los pecados de nuestra iglesia y clamar a Dios que nos perdone por los pecados de nuestra ciudad y pedir a Dios que nos perdone. Lo vemos en el ejemplo de Nehemías, de Salomón y otros personajes bíblicos, siervos de Dios, que Él usó, y ellos sí lloraban por los pecados pasados. Moisés intercedió ante el pueblo, un pueblo que Dios estaba a punto de eliminar, y Moisés dijo, no, Señor, perdónales. Nehemías también oró pidiendo perdón. Daniel oró pidiendo perdón, ahí en Daniel 9. Necesitamos, hermanos, aprender que es un deleite sagrado el aprender a llorar por las cosas que Dios quiere que lloremos. Porque Dios quebrante nuestro corazón orgulloso, altivo, que nos creemos que no necesitamos de Él a veces, pero la realidad es que no podemos vivir sin Él. Vamos a examinar lo que la Biblia dice sobre cómo podemos aprender a llorar por las cosas que Dios quiere que sintamos ese llanto y que nos lleve eso al arrepentimiento. Quiero invitarles para que todos podamos leer la primera enseñanza, y dice así: la dicha de los que lloran porque han negado a Cristo. La dicha de los que lloran está, ¿sí? Está ahí porque a veces han negado a Cristo. Necesitamos aprender a llorar
y la dicha es de los que lloran porque han negado a Cristo. Luego cuando escuchamos la palabra negar a Cristo, se nos viene un nombre a nuestra mente, ¿verdad? ¿Cuál es? Pedro. Sí. Es bueno saber esta historia, pero no para señalar a Pedro, sino para vernos a nosotros mismos también. Miren, bueno es saber reconocer nuestros muchos errores. Bueno es reconocer que Dios tiene la razón y yo no. Bueno es ser valiente para mostrar humildad. Bueno es tener cordura para pedir perdón. El pasaje de Marcos 14, 29 al 31 nos narra esa historia cuando Pedro le dice al Señor Jesús: yo voy a dar mi vida por ti, yo te defiendo. Soy pescador, pero yo te defiendo, ¿verdad? He andado contigo, pero yo te defiendo, nada te va a pasar. Dice así, Marcos 14, del 29 al 31 y el 72. Entonces Pedro le dijo: aunque todos abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le respondió: Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú habrás dicho 3 veces que no me conoces. Pero Pedro insistió: aunque tenga que morir, nunca diré que no te conozco. Los demás discípulos decían lo mismo. Y el versículo 72 de Marcos 14 dice: en ese momento el gallo cantó por segunda vez, y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, tú habrás dicho 3 veces que no me conoces. Y Pedro se puso a llorar con mucha tristeza. El gallo cantó 2 veces, pero Pedro cantó 3. Y esta historia es muchas veces repetida por todos nosotros, en el sentido de que a veces, igual que Pedro el valiente, Pedro el duro o la piedra, recordemos que Pedro significa piedra, el Rocky de aquellos tiempos, ¿verdad? La piedra, el cara dura del grupo, aferrado, terco, impulsivo, sintió que tenía que decir algo para defender a Jesús. Él sintió que tenía que hablar y decir: yo, Señor, te voy a defender, aunque estos no hablen ni hagan nada, yo voy a decirlo y yo lo voy a hacer. Y a veces así estamos también nosotros. Nos dejamos llevar por lo impulsivo que podemos ser, no pensamos muy bien y actuamos igual que Pedro y terminamos negando al Señor Jesús. Y a veces con actitudes o pensamientos como: al cabo nada más es una, al cabo nada más es tantito, nada más esta vez, Dios me perdona de todos modos, nadie se va a dar cuenta. Y cosas así que hacemos o decimos o pensamos, estamos negando a Cristo, estamos pisoteando a Cristo. En vez de que Pedro reconociera, por ejemplo, su necesidad espiritual, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo que le iba a negar, Pedro no le pidió: Señor, ora por mí para que aumentes mi fe. Pedro no le dijo: Señor, no quiero hacer eso, ¿qué puedo hacer para mantenerme fiel? No, Pedro, el impulsivo, la piedra, ahí va, habló. Y las consecuencias de esa autosuficiencia, la negación, ¿sí? El llanto amargo. Mis hermanos, dice Proverbios que antes de la ruina viene la altivez. Lo mirábamos el viernes en el estudio. Antes de la ruina está la altivez, el yo puedo, el yo voy a hacerlo y nada, que las cosas no salen muchas veces como nosotros pensábamos. Pero necesitamos aprender a reconocer nuestra necesidad espiritual. No decirle: Señor, yo voy a ir a tal lugar y voy a hacer y voy a compartir el evangelio y voy a sacar el chamuco de esta persona o lo voy a hacer esto. No, es: Señor, ayúdame, te necesito. Es eso, reconocer nuestra necesidad espiritual y aprender a llorar
arrepentidos por nuestra condición. Mira, tú que escuchas hoy a Dios a través de este siervo inútil, quiero decirte que no debemos caer en la actitud de soberbia. No debemos caer en la actitud de soberbia, hermanos, o de un corazón de piedra. Debemos caer arrepentidos por lo que sabemos que hemos fallado. Debemos caer ante Dios arrepentidos por las cosas que no hemos hecho, que sabemos podemos hacer. Debemos arrepentirnos delante de Dios por nuestras faltas, por nuestros pensamientos. Nuestras oraciones, hermanos, deben incluir ese reconocimiento de que le hemos fallado a Dios. Nuestras oraciones deben incluir pedirle a Dios que Él nos fortalezca, que Él fortalezca nuestras debilidades, que fortalezca nuestro cuerpo, nuestra mente, que se desvía muchas veces, y someternos a Él en oración, en ayuno, en la meditación de la palabra, en el tiempo de alabanza, gozarnos en la comunión con nuestros hermanos, en la fe, en el servicio que podemos realizar juntos. Dios no quiere que pensemos ni actuemos como los supercristianos o como el cristiano que todo lo puede. Él simplemente quiere que nos acerquemos a Él y que reconozcamos nuestra necesidad espiritual, que aprendamos a pedir otra oportunidad al Señor, porque nos estamos arrepintiendo de nuestra maldad. Por eso la Biblia dice: bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran porque han negado a Cristo, y ese llanto es de arrepentimiento. En segundo lugar, vamos a leer la segunda enseñanza, de la dicha de los que saben por qué llorar. Dice: la dicha de los que lloran porque reconocen su lejanía de Cristo. La dicha de los que lloran porque reconocen su lejanía de Cristo. Hay cosas de las que debemos estar lejos, ¿sí? En esta pandemia todos queremos estar lejos del coronavirus, lejos también de lo que sabemos nos causa tentación. Si tengo el azúcar alta, pues me apartaré de la pastelería, ¿verdad? Si tengo el colesterol alto, pues nada de flautas ahogadas en aceite. Y así, hay cosas que sabemos necesitamos apartarnos de. Lo que me causa tentación debe estar a muchos kilómetros, lejos del lenguaje obsceno y vulgar, lejos de la altivez de corazón, lejos de creernos que sin nosotros Dios no haría nada, lejos de prestar atención a los halagos dulces que envenenan nuestro corazón. Como ves, hay cosas, situaciones, pensamientos que más nos vale estar lejos. Pero hay algo muy importante que debemos evitar. Debemos evitar estar lejos de nuestro Señor Jesús. Es decir, no debemos estar lejos de Él al grado que ignoremos su voz. No debemos estar lejos de Él para vivir como se nos antoja. No debemos estar lejos de Él que caigamos en la locura de actuar como si Dios no existiera. Quiero invitarles para que leamos Lucas 15, del 17 al 24. Y es la historia del hijo pródigo o del padre amoroso. Pero es la parte donde al hijo pródigo como que una luz lo ilumina, ¿no? Como ese foquito que se prende en su mente y que dice: ah, caray, ¿qué estoy haciendo? Dice así del 17 al 24: por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti.
ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la gran fiesta. Reina Valera dice: y comenzaron a regocijarse. Pues claro, en una fiesta hay gozo, ¿verdad? Tú que me estás escuchando el día de hoy, no seas aguafiestas, y lo digo en el buen sentido. Te invito a entender que esta parábola, entre muchas enseñanzas, nos deja ver el gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Nos deja ver ese gozo. Es que no seamos aguafiestas negando que necesitamos arrepentirnos. Si hay gozo en el cielo cuando reconocemos nuestra maldad, y todos los días cometemos maldad, sí, ¿verdad? Todos los días pecamos, sí. Todos los días pensamos cosas que no debemos pensar, miramos cosas que no debemos mirar, sí, todos los días. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos: por cuanto todos pecaron. Y todos significa todos pecamos. Entonces, hay fiesta en el cielo cuando tú y yo nos arrepentimos. Por eso digo, no seamos aguafiestas. Permitamos que en el cielo haya gozo, porque nosotros nos estamos arrepintiendo, porque estamos reconociendo nuestra maldad, nuestra necesidad de Dios, porque sabemos que tenemos que llorar arrepentidos por nuestra maldad. Dejemos que Cristo trabaje en nosotros. Mostremos arrepentimiento para que nuestra vida llegue a ser diferente, porque Cristo la está transformando para bien y para siempre. No creamos que porque hoy estamos con Dios podemos estar cerca de Dios, o porque nos conectamos a una transmisión de un culto, o porque escuchamos una predicación, o porque cantamos alabanzas, ya significa que estamos ya lo más cerca de Dios que podemos estar. No creamos que porque oramos hoy en la mañana, o oramos hace un mes, o 2 meses, o 3 meses, ya estamos cerca de Dios. No creas tú que porque estás soportando esta predicación, entonces ya estás cerca de Dios. Ya es mi penitencia, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando en verdad te acercas a Dios, lo primero que te das cuenta es lo lejos que estás de Él. Cuando realmente nos acercamos a Dios, nos damos cuenta lo lejos, lo distante que estamos de Dios, lo que nos falta todavía por poder acercarnos, por poder llegar a Él. Pero eso solo sucede cuando me atrevo a abrir la Biblia, a adorarle, a escuchar lo que su palabra tiene. Cuando platico con Él, me doy cuenta de mi necesidad, de que estoy lejos y que me puedo acercar a Él. Cuando descubrimos todo lo que Dios es, cuando descubrimos todo lo que Dios quiere lograr en nuestra vida, entonces nos damos cuenta de lo mucho que nos falta por alcanzar. No nos podemos vanagloriar delante de Dios por las cosas buenas o atinadas o acertadas que hemos hecho. ¿Acaso podemos presumir delante de Dios: Señor, es que le compartí a mi vecino? Pues sí, y Dios comparte siempre, y Dios es santo. No podemos ir con Dios y decirle: Dios, hoy me porté bien. Pues qué bueno, síguelo haciendo. O sea, no podemos presumir delante de Dios de santidad u obediencia, porque Él es santo, Él es perfecto. No podemos nosotros, imperfectos, acercarnos ante Dios queriendo como que nos ponga una palomita y decir: Señor, ¿ya viste mis buenas obras de ayer? ¿Ya viste que estoy hoy? ¿Ya viste, Señor, lo bueno que he hecho? No podemos acercarnos a Dios así. Necesitamos reconocer nuestra necesidad, nuestra maldad, nuestro pecado, y pedirle que Él nos llene. Cuando nos acercamos
a Dios, Él hace las cosas diferente. Cuando descubrimos todo lo que Dios es, nuestra visión de la vida cambia. Nos damos cuenta dónde estamos y hacia dónde tenemos que caminar. Y el Señor nos deja ver nuestra condición no para que nos desanimemos y digamos, ay no, pues qué difícil. No, Dios no quiere desanimarnos, al contrario, sino para llenarnos de valor, de fortaleza y esforzarnos por tener más cercanía con Él. Yo quiero invitarles a que podamos reconocer esas áreas de nuestra vida que no están bien, nuestro pecado. Volvamos en sí, así como lo hizo el hijo pródigo. Él tocó fondo, salió de casa con las bolsas llenas, chequera, billetes, ¿sí? Traía de todo. Por eso sus amigos se le pegaron como las moscas a la miel. Pero una vez que se le acabó eso, sufrió y Dios le enseñó. Hasta que volvió en sí, recapacitó. Y seguramente ahí, ¿verdad? No estoy diciendo que tuvo un culto con los marranitos, pero ahí, ¿verdad? En el hato de cerdos, ahí se arrepintió, ahí clamó a Dios y regresó a su Padre. Al Padre Celestial no le importa si vamos con Él de regreso, y voy a ser claro y específico, oliendo a cerveza, oliendo a cigarro, oliendo a mujeres, oliendo a malos pensamientos o pornografía. No le importa al Señor si vamos de regreso al Señor así. Él nos limpia, Él nos saca el mejor vestido, los mejores zapatos, el anillo que nos identifica como hijos. Necesitamos entender esa realidad. No importa lo que hemos vivido, lo importante es que hoy podemos arrepentirnos y llorar al Señor por esa maldad en la que estamos cayendo y regresar sabiendo que el Señor con sus brazos abiertos nos acepta. En tercer lugar, la tercera enseñanza dice así, ¿la leemos todos juntos? La dicha de los que lloran porque han recibido otra oportunidad. Esta es la dicha de los que lloran porque han recibido otra oportunidad. ¿Cuántas oportunidades en la vida no hemos recibido? Muchas. Y no solamente de Dios. Hay muchas personas que nos han dado muchas veces otra oportunidad. Y es por la gracia de Dios que ellos así actúan también con nosotros. Pero primero que nada, Dios es el que nos da otra oportunidad cuando aprendemos a arrepentirnos. Dios nos da otra oportunidad de hacer las cosas bien. Nos levanta, nos restaura, nos hace completamente nuevos y nos da otra oportunidad. El arrepentimiento nos abre las oportunidades. El arrepentimiento nos abre las puertas del cielo. El arrepentimiento nos abre las puertas del corazón de las demás personas. El arrepentimiento nos abre las puertas para que dejemos salir el orgullo. El arrepentimiento abre las puertas para poder entender que Dios me ama. Envió a su Hijo para que muriera por mí. Sí, yo, pecador. Eso hace el arrepentimiento. No es mi carrera, no es mi sagacidad, no es mi labia, no son mis canas, no son mis conocidos influyentes. Es el arrepentimiento de mis pecados lo que me da esa nueva oportunidad, lo que me hace vivir diferente cuando reconozco que soy pecador, cuando reconozco que necesito de Cristo y necesito menos de mí. Necesito más del Señor y menos de lo que soy. Vamos a leer lo que dice Primera de Juan 1, del 8 al 10. Sígame por favor ahí con su vista, abra su Biblia.
Esta versión dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Si decimos que no hemos pecado, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Si vamos delante de Dios y no reconocemos el que nos equivocamos, estamos haciendo a Dios mentiroso, porque Dios dice que Él nos perdona nuestros pecados. Necesitamos dimensionar la magnitud de nuestro arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, entonces se abren las puertas para recibir gracia, misericordia, para el oportuno socorro y para sacarnos de nuestra necesidad. Yo quiero invitarles a que aprendamos a arrepentirnos, aprendamos a reconocer, aprendamos a llorar porque negamos a Cristo, aprendamos a llorar porque nos hemos alejado de Él, aprendamos a llorar también por cada oportunidad que Dios nos da de hacer las cosas bien, por su gracia. Porque no solamente el llanto puede ser porque en realidad estamos mal y nos estamos arrepintiendo, sino que una vez ya arrepentidos podemos también llorar, pero por esa nueva oportunidad que Dios nos da a través de Cristo. Ese llanto de agradecimiento, ese llanto de gratitud al Señor. Somos dichosos si aprendemos a ser sensibles. Pero la dicha no nos seguirá si no reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 nos invita a entender esto. Si confesamos nuestros pecados, si vamos arrepentidos, si reconocemos dónde hemos caído, entonces podemos levantarnos. Eso pasó con el hijo pródigo. Él se arrepintió. No le importó el olor a marrano, él fue y regresó a su padre lo más pronto que pudo. A Pedro, a pesar de que negó al Señor Jesús, él después fue restaurado por Cristo mismo. 3 veces cantó Pedro que no conocía a Jesús y 3 veces volvió a cantar que lo amaba. Dios nos da esas oportunidades, hermanos y hermanas, para poder arrepentirnos, para poder saber que sin su gracia y sin su misericordia no somos nadie, no somos nada. Pero necesitamos caer arrepentidos delante del Señor por nuestras faltas. No pensar que nadie me vio, nadie lo sabe, y vivir en la vergüenza y en la culpa de nuestros actos. Qué mejor liberarnos de las cargas. Por eso dice el Señor Jesús: llevad mi carga, llevad mi yugo, ¿verdad? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa carga de seguir a Cristo, ese yugo de seguir a Cristo que implica esperanza, fe, amor, es más liviano que la carga de la culpa, la vergüenza y todo el pecado que podemos traer arrastrando, porque no lo queremos confesar, porque pensamos, híjole, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? Que está trabajando en nosotros, eso van a decir, que somos nuevas criaturas, eso van a decir, que Dios es verdadero y está transformando gente aún, gloria a Dios por eso, que digan eso, porque reconocemos nuestra maldad. Porque Dios aún remueve piedras, aún levanta muertos, aún transforma personas, pero necesitamos caer arrepentidos delante de Él. Creo que Dios nos está desafiando, nos está mostrando que hay cosas que vale la pena por qué llorar.
hombres y mujeres, más nos vale llorar y no aguantarnos las lágrimas. Dios nos ha creado a hombres y mujeres con la capacidad y la necesidad de llorar. Tanto es una capacidad como es una necesidad. Y necesitamos aprender a mostrar ese arrepentimiento, a llorar arrepentidos delante del Señor. Aprendamos y dejemos que nuestro llanto demuestre delante de Dios nuestro arrepentimiento. Les invito para que inclinen su rostro y ahí en su lugar vamos a orar. Yo quiero invitarles a que oren. Les invito a reconocer qué cosas tenemos que decirle a Dios, no porque Él no lo sepa, sino porque yo me estoy arrepintiendo. Dios lo sabe todo, pero si hay cosas malas, y seguramente las hay en mi vida, yo necesito empezar a clamar al Señor. Y si tengo que llorar, voy a llorar. Y si tengo que decirle al Señor por su nombre esos pecados, más vale que se los diga y arrepentirme delante del Señor, porque no hacemos las cosas bien, no hacemos lo que Él dice. Clama a Dios ahí en tu lugar. Pídele a Dios otra oportunidad. Pídele al Señor perdón por las veces que lo has negado. Pídele perdón a Dios por las veces que te has alejado de Él conscientemente, por las veces que no te ha importado desobedecerlo. Pídele a Dios perdón. Y si tienes que llorar, llora. Y si tienes que clamar al Señor, clama. Muéstrale al Señor tu arrepentimiento y ayuda. Pídele ayuda al Señor para que Él te guíe y aprendas a saber por qué vale la pena llorar. Si Dios está hablando a tu vida y quieres que ore por ti, ponte de pie. Ponte de pie y vamos a orar. Y todos con los ojos cerrados, nadie tiene que saber. Señor, te damos la honra y la gloria a ti. Gracias, Señor, porque te necesitamos. Necesitamos de ti, necesitamos aprender a caer arrepentidos, Señor, a llorar de arrepentimiento por las cosas que no estamos haciendo bien. Gracias, Señor, por tu perdón. Y también, Señor, ese llanto es porque estamos agradecidos, porque tú nos perdonas, por esa nueva oportunidad que nos das. Te alabo, Señor, porque tú nos hablas. No es una persona, sino eres tú, Señor, el que habla. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y a seguir en esa actitud de obediencia y arrepentimiento que tú quieres para darnos entonces ese descanso. Te alabo, Señor, por todo lo que tú haces. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Amén.